Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo va a hablar acerca de los órganos reproductores masculinos. Primeramente vamos a hablar acerca de los órganos reproductores internos. En este caso, mi persona, Lucy Mamani, va a hablar acerca de los testículos. Si bien hay que hacer recuerdo que el testículo llega a ser un órgano que tiene una forma ovoide y se va a encontrar situado justamente dentro del escroto. Si bien el testículo es la gónada masculina, la cual se va a llegar a encargar de la producción de los espermatozoides, y también se considera el testículo una glándula mixta. ¿Por qué? Porque ya presenta tanto una parte exocrina como una parte endocrina, los cuales se van a llegar a explicar a más detalle más adelante, ¿no? Si bien la configuración que presenta el testículo es que posee una cara lateral, una cara medial, un borde anterior y un borde posterior. Este borde posterior justamente se va a encontrar con el epidídimo, justamente están al ladito. De igual manera, el testículo llega a poseer dos extremos, uno superior y uno inferior. Continuando con la parte exocrina que mencioné anteriormente, por lo cual es considerada también una glándula mixta, testículo. Esta parte exocrina está constituida por conductos seminíferos, los cuales van a llegar a formar justamente los espermatozoides. Si bien los conductos deferentes se van a encontrar relacionados con los procesos de espermatogénesis. ¿Y qué es la espermatogénesis? Esta se va a denominar al proceso de gametogénesis que se da en el hombre y se va a llegar a producir justamente en los túbulos seminíferos que presentan los testículos. Si bien esta parte exocrina se va a encontrar relacionada también con el proceso de la formación y expulsión del semen. ¿Y qué es el semen? El semen llega a ser justamente un líquido prostático en el cual se van a llegar a encontrar justamente los espermatozoides. Y hay que hacer recuerdo también que los espermatozoides pueden llegar ya a formarse a partir de la pubertad para adelante, a partir de los 11 años. Continuando con la parte endocrina, esta es la parte justamente en la cual se van a llegar a describirse, ¿no?, las células intersticiales, o también conocidas como las células de Leydig. Estas van a ser las encargadas principalmente de la producción de las hormonas sexuales masculinas, en especial justamente de la hormona sexual masculina muy importante como es la testosterona. Continuando, las gónadas masculinas, hay que hacer recuerdo que el testículo ya se encuentran desarrolladas completamente justamente en la vida intrauterina. Sin embargo, estas no van a llegar a producir ni hormonas sexuales ni células sexuales. ¿Esto por qué? Porque va a existir una falta de influencia hormonal de la hipófisis justamente. De igual manera, las hormonas folicoestimulantes, justamente estas, van a llegar a permitir justamente la producción de espermatozoides dentro de los conductos seminíferos. Con respecto a la formación del testículo, este se va a llegar a formar justamente en la cavidad abdominal y luego va a llegar a atravesar justamente la pared del abdomen y va a descender y se va a colocar justamente dentro del escroto. Ya hay que hacer recuerdo también que hay un cambio, hay una diferencia de temperatura, tanto dentro del escroto como en la cavidad abdominal. Si bien dentro del escroto la temperatura es inferior a que se existía en la cavidad abdominal. ¿Esto por qué? Esto por beneficio, más que todo, porque va a permitir justamente la fertilidad del hombre. Continuando con la superficie del testículo, vamos a encontrar que esta se va a encontrar revestida por una capa de tejido conectivo fibroso denso, la cual se va a denominar con túnica albugínea. Esto lo podemos observar en la parte verde, ¿no? También hay que hacer recuerdo que el parénquima está, digamos, formada justamente por los tubulillos seminíferos contorneados que podemos observar aquí. Y ya. Y si bien estos conductillos van a llegar a dirigirse hacia el mediastino testicular, ¿sí?, en donde van a llegar a formar la red testicular justamente, que luego van a continuar junto con los conductillos eferentes. También hay que hacer recuerdo que si bien los tubos seminíferos desde la infancia hasta la pubertad van a llegar a carecer de luz en el testículo justamente, y mientras tanto sus paredes se van a, digamos, estar rellenas justamente de células indiferenciadas. Sin embargo, ya en la época de la pubertad se van a llegar a abrir lentamente y van a poder diferenciar, ¿no?, las células en sí.
En este sentido ya van a poder originar justamente los espermatozoides. Y si bien en el túbulo seminífero del adulto ya se pueden llegar a observar la estratificación de las células sexuales, las cuales eh, van a llegar a madurar lentamente. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero para que pueda seguir con la exposición. Mi nombre es José Brian Romero Larico y vamos a continuar hablando sobre los órganos reproductores masculinos internos. Comenzamos con el epidídimo. El epidídimo es un órgano en forma de coma situado en el borde posterior del testículo. Composición. Está compuesto por un sistema de conductillos que salen desde la red de Testi. El epidídimo presenta tres porciones. La primera es una dilatación superior que va más allá del polo superior del testículo, que viene a ser la cabeza, un seguimiento intermedio, que es el cuerpo, y una porción más estrecha, que viene a ser la cola. Presenta tres funciones fundamentales. La primera es el transporte de los espermatozoides. El mecanismo principal que explica el movimiento de los espermatozoides a través del epidídimo se da por la acción conjunta de las cilias pertenecientes al epitelio y la contracción de las células de músculo liso que lo rodean, sobre todo en el cuello y en la cola. 2. Almacenamiento de los espermatozoides. Casi la mitad de los espermatozoides almacenados en el epidídimo permanecen en la cola por diferentes periodos de tiempo, dependiendo de la frecuencia de la actividad sexual de cada individuo. Y por último, 3. La maduración de los espermatozoides. En el epidídimo se realiza un proceso de maduración que da a los espermatozoides una motilidad y fertilidad de manera creciente. Al nivel de la cola del epidídimo, su tubo se continúa con el conducto deferente, que veremos a continuación. Pues bien, el conducto deferente es la continuación del conducto del epidídimo y se extiende desde la cola del epidídimo hasta su unión con el conducto de la vesícula seminal. Mide aproximadamente entre 50 a 60 centímetros de longitud. Función. Sirve de vehículo a los espermatozoides hacia la uretra. El conducto deferente forma parte del funículo espermático. Es palpable a través de las cubiertas del escroto y su consistencia es bastante dura. Porciones. Presenta, las cuales son 4. Primero la porción testicular, luego la porción funicular, luego la porción inguinal y por último la porción abdominopelviana. Luego tenemos a la vesícula seminal, que es un órgano par de 4 o 5 centímetros de longitud que se encuentra en la base de la vejiga urinaria por delante del recto. La vesícula seminal segrega un líquido gelatinoso que sirve de estimulante para la locomoción de los espermatozoides. Además constituye un reservorio para el líquido seminal. En esta segunda imagen podemos observar que la vesícula seminal adopta la forma de pequeños saquillos que al unirse con la ampolla del conducto deferente da paso a lo que conocemos como el conducto eyaculador, que desemboca en la uretra prostática. Mi nombre es Luis Vilca Maquera, les voy a hablar acerca de la próstata. La próstata está ubicado alrededor de la uretra, entre la vejiga urinaria y el diafragma urogenital. Además, la parte superior de la próstata se relaciona con la vesícula seminal y con la parte terminal con el conducto deferente. Una de las funciones más importantes es la fabricación de líquido prostático. Eh, Esta secreción va a proteger a los espermatozoides. Además presenta dos lóbulos laterales y un lóbulo medio, que el aumento del tamaño de este lóbulo medio va a ser responsable de la interrupción en el paso de la orina. Las glándulas bulboretales, o también llamadas glándulas de Cooper, son estructuras glandulares pequeñas
situados en la extremidad posterior del bulbo uretral. Eh, una de las funciones, eh, una de sus funciones es secretar el líquido alcalino que va a lubricar y neutralizar la acidez de la uretra y preparar el paso de los espermatozoides. La uretra. Eh, la uretra cumple una doble función en el hombre y va a llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. La uretra presenta tres porciones. La porción prostática, que es la porción que va a atravesar a la próstata. La porción membranosa, que es la porción que va a atravesar el diafragma urogenital. Y finalmente la porción esponjosa, que es la porción que va a atravesar el cuerpo esponjoso del pene y es la porción más larga. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. Soy Evelyn Catachura Maquiera y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el siguiente tema. Los órganos genitales externos. Estos derivan embriológicamente del seno urogenital y en el sexo masculino existen dos órganos genitales externos, los cuales son el escroto y el pene, que a continuación lo vamos a explicar. El escroto. Este es un saco cutáneo exterior que está constituido por la evaginación de la pared abdominal anterior y está destinada a poder proteger y albergar al testículo. La situación está situada en la parte posterior inferior con relación al pene y en la parte inferior con relación a la sínfisis del pubis. La función del escroto es poder regular la temperatura para que haya una adecuada función espermatogénica del testículo, ya que la producción normal de los espermatozoides se realiza a una temperatura de 3 a 4 grados inferior a la temperatura intraabdominal. El movimiento del escroto va a depender mucho de la temperatura en el cual se encuentra. Si hay una elevada cantidad de temperatura, el escroto va a tener que alejar al testículo de la zona intraabdominal, pero si hay un descenso de temperatura, en este caso el músculo de Dartos y el músculo clemaster van a tener que comprimirse para evitar la pérdida del calor. Asimismo, hay una patología muy conocida, el cual es la criptorquidia, que ocurre especialmente a los niños, produciendo que no haya un adecuado descenso del testículo al escroto. Y si no se corrige esta patología a tiempo, va a provocar un trastorno de la función testicular. Asimismo, muchas veces el descenso del testículo al escroto ocurre especialmente en la pubertad, ya que hay una influencia de las hormonas masculinas. Aquí tenemos las capas del escroto. La primera capa es la piel, el cual tiene un aspecto rugoso y tiene la función de poder ampliar y reducir el tamaño del escroto en relación a la temperatura. La segunda capa es la túnica de Dartos. Esta es una capa de músculo liso, el cual es conocido como el primer mecanismo termorregulador. La tercera capa es la fascia espermática externa. Esta capa es protectora y contiene tejido fibroso. La cuarta capa es el músculo clemaster, que es conocido como el segundo mecanismo de regulación térmica y es una capa de músculo estriado. La quinta capa es la fascia espermática interna, que esta ya está un poco más cerca a los testículos y es una capa de tejido resistente. Y la última capa es la túnica vaginal del testículo, el cual presenta dos subcapas, los cuales son la parietal, que es la capa más externa, y la visceral, que es la capa más interna. Ambas capas llegan a formar un líquido amarillento, el cual es amortiguador. Asimismo, si hay una elevada producción de este líquido amarillento, se le conoce como hidrócine. En la capa externa es donde llega a crecer el vello púbico y va a variar según el tamaño del vello púbico, según el color y el tamaño del escroto, ya que en algunas ocasiones el tamaño de ambos escrotos no son del mismo porte. Buenas tardes, doctor, compañeros todos. Mi nombre es Dana Adasme Cruz y continuaré con los órganos genitales externos, hablando del pene, que es el órgano copulador masculino. Está situado por delante de la sínfisis púbica
y encima de las bolsas escrotales. En el pene se distingue un cuerpo, que está conformado por 3 estructuras cilíndricas eréctiles. En primer lugar tenemos a los cuerpos cavernosos, que son 2, uno derecho y uno izquierdo, y ocupan el plano dorsal. Durante la erección se llenan de sangre derivada de las arterias helicinas. También tenemos al cuerpo esponjoso, que ocupa la parte ventral del pene. Contiene en toda su longitud a la uretra y termina en una dilatación llamada glande. También podemos distinguir una extremidad anterior formada por el glande, que es un abultamiento conoide constituido por una expansión del cuerpo esponjoso. Presenta una hendidura vertical denominado meato urinario, el cual es recubierto parcialmente por un repliegue de piel llamado prepucio. Y por último, mencionaremos a la extremidad posterior o raíz, por medio de la cual los cuerpos cavernosos se fijan al pubis. Debemos saber que las lesiones y deformaciones en el pene pueden resultar en esterilidad e impotencia, y se comprende también que el pene es asiento de elección para enfermedades venéreas. Aquí tenemos un ejemplo, la fimosis, que es una enfermedad que consiste en que la piel del pene que recubre el glande y el orificio prepucial se estrecha hasta el punto que el glande no puede salir al exterior. La fimosis puede ser congénita o adquirida, cuando es consecuencia de inflamaciones crónicas del prepucio. El tratamiento de esta afección se denomina circuncisión. Eso es todo. Gracias por su atención.